Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la disciplina de Física 2. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre el tema de hidrodinámica y, bueno, con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Para ello, bueno, iniciamos la presente diapositiva. Primero, la hidrodinámica debemos entender que es una rama de la hidráulica, es decir, pertenece a la hidráulica, y la hidrodinámica se encarga concretamente de estudiar a los líquidos en movimiento, o sea, estudia a todos los líquidos en movimiento. Ahora bien, se analizan distintas consideraciones y aplicaciones como gasto, flujo, ecuación y teorema de Bernoulli, así como el teorema de Torricelli, que son los temas que a continuación vamos a desarrollar como parte del estudio de la hidrodinámica. Bien, primero, gasto. ¿Qué es esto de gasto? Bueno, pues es una relación entre el volumen de un líquido que fluye por una tubería y el tiempo que tarda en fluir. Entonces, repito, es una relación entre el volumen de un líquido que fluye y el tiempo que tarda este líquido en fluir por una tubería. Por lo tanto, para calcular el gasto utilizamos las variables de volumen y tiempo. En este caso, recordemos que el volumen, como aparece en la diapositiva, se puede expresar o tiene como unidad fundamental a los metros cúbicos, mientras que el tiempo a los segundos. Por ello es que el gasto se compone de la unidad de metros cúbicos sobre segundo. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular el gasto de agua por una tubería al circular 1.5 metros cúbicos en 15 segundos. Quiere decir que están circulando 1.5 metros cúbicos de agua por una tubería, pero en un tiempo de 15 segundos. Entonces ponemos los datos, que es volumen de 1.5 metros cúbicos, el tiempo, que son 15 segundos. Vamos a aplicar la fórmula de gasto que aparece en sus pantallas y al sustituir 1.5 entre 15 tenemos como resultado 0.1 metros cúbicos sobre segundo. Quiere decir entonces que están circulando por esa tubería 0.1 metros cúbicos de agua cada segundo. Ese es el gasto. Ahora bien, vamos a ver el flujo. ¿Qué es el flujo? Es algo muy similar al gasto. Veamos, cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería, pero en un segundo. Es decir, si observamos, con el gasto se utilizaba el volumen, mientras que para el flujo se utiliza la masa de líquido. Y de nuevo tenemos que fluye por una tubería en un segundo. Entonces, flujo es igual a masa sobre tiempo, donde masa se expresa en kilogramos y el tiempo se va a expresar en segundos. Por lo tanto, esto nos da como resultado que el flujo se eh, deba de expresar en kilogramos sobre segundos. Vuelvo a repetir, la diferencia entre gasto y flujo es que el gasto considera el volumen, mientras que el flujo considera a la masa. Esa sería la diferencia sustancial entre gasto y flujo. Veamos un ejemplo de flujo. Calcular el flujo de agua por una tubería donde circulan 200 kilogramos de agua en 10 segundos. Entonces tenemos como masa 250 kilogramos en un tiempo de 10 segundos. Tomamos la fórmula del flujo donde tenemos masa sobre tiempo y al sustituir tenemos 250 entre 10. Esto es igual a 25 kilogramos sobre segundo. Es decir, están circulando 25 kilogramos de agua cada segundo según esta medición y este cálculo de flujo. Vamos al siguiente subtema de hidrodinámica. Ecuación y teorema de Bernoulli. Primero hay que entender qué es este teorema de Bernoulli. Se los dejo aquí enunciado. En un líquido cuyo flujo es estacionario, la suma de las tres energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de esas tres energías en otro punto cualquiera. Ahora bien, ese es el teorema de Bernoulli, mientras que la ecuación se expresa como aparece en la pantalla. S1 que hace referencia a energía cinética 1 más EP1 que hace referencia a energía potencial 1 más E presión 1 que hace referencia a energía de presión 1 es igual a S2 más EP sub 2 más E presión 2. Es decir, la suma de estas tres energías mencionadas es exactamente la misma, digámoslo así, en cualquier punto de un líquido. Esta es una característica fundamental y se debe a la ecuación y teorema de Bernoulli.
Bien, ya que hablé de tres energías, veamos entonces como tarea van a investigar y escribir dentro de este apunte que están haciendo las fórmulas y obviamente sus unidades de medición de la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión. Entonces van a investigar esto sobre su propio apunte, ahí me lo van a plasmar, por favor. Continuando, vamos al teorema de Torricelli. Se utiliza para conocer la velocidad con la que sale un líquido por un orificio de un recipiente, obviamente que va a expulsar a este líquido que contiene. Como podemos observar en la imagen, ahí tenemos un recipiente que contiene un líquido y tiene tres orificios diferentes. Y la propia imagen nos sugiere que a mayor profundidad del orificio va a tener una mayor velocidad de salida de líquido, es decir, eso se va a deber a justamente una mayor presión que va a existir dentro de ese líquido. Pero veamos entonces, la fórmula para calcular este tema es velocidad con la que sale el líquido es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura, donde les acabo de decir que V es la velocidad con la que sale el líquido y como todas las velocidades se va a expresar en metros sobre segundo, mientras que la gravedad sabemos que es una constante y que tiene un valor de 9.8 o 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y en este caso la manejamos como 9.8 y la altura que es la altura a la que se encuentra el orificio de salida. Esta altura se va a medir desde la superficie del líquido hasta donde se encuentra ese orificio y se va, perdón, se va a expresar en metros. Veamos un ejemplo del teorema de Torricelli. Calcular la velocidad con la que sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 0.9 metros. Si observamos en la imagen inferior derecha, vemos que la altura, repito, es desde la superficie hasta donde se encuentra el orificio de salida. Es decir, en otras palabras, para que nos entendamos, la altura se mide de arriba hacia abajo, no a la inversa. Entonces, datos, voy a calcular la velocidad, tengo una altura de 0.9 metros y la gravedad, que es mi constante de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tomo la fórmula para calcular la velocidad y la sustituyo, donde voy a obtener la raíz del producto de multiplicar a 2 por 9.8 por 0.9. Entonces, mi resultado es de 4.2 metros sobre segundos y me está indicando que entonces este líquido está saliendo por ese orificio a una velocidad de 4.2 metros sobre segundo. Bien, de mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor durante esta semana y les dejo como siempre una frase. Vivimos en el fondo de un mar de aire. El evangelista Torricelli hablando justamente de los líquidos, de cómo se compone las diferentes presiones de las que hemos hablado. Aquí les dejo una frase para la reflexión. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta pronto.